Durante siglos, la historia escrita por cronistas, soldados y funcionarios del Reino de Chile redujo el poder mapuche a una sola imagen, la del guerrero. Hombres armados con lanzas largas, jinetes rápidos surgidos del bosque o de la pampa, ejércitos improvisados que aparecían y desaparecían con la misma velocidad con que ardían las fronteras. Así fue como muchos creyeron comprender la resistencia mapuche. Como una sucesión interminable de batallas, malones y enfrentamientos sangrientos. Pero esa mirada fue incompleta. La guerra no se sostiene únicamente con brazos fuertes ni con valor en el combate. Ningún pueblo puede resistir durante generaciones sin algo más profundo: organización, autoridad reconocida, recursos, alianzas y decisiones que se toman lejos del ruido de la batalla. Allí, en ese espacio silencioso donde no chocan las armas, se encontraba una figura que la historia mencionó muchas veces, pero pocas veces explicó con claridad: el ulmen. En las crónicas tempranas, el término aparece con naturalidad. Los españoles lo escucharon desde los primeros contactos y lo repitieron en cartas, informes y actas de parlamentos. Ulmen no era sinónimo de guerrero, ni de caudillo militar. Tampoco designaba a un sacerdote ni a un jefe religioso. El ulmen era, ante todo, un hombre principal, alguien cuyo poder no provenía de la fuerza inmediata, sino del reconocimiento colectivo. Para los cronistas europeos, acostumbrados a reyes, gobernadores y jerarquías rígidas, este tipo de autoridad resultaba difícil de comprender. Buscaban coronas donde no las había, tronos donde no existían, títulos que pudieran traducirse a su propio lenguaje político. Por eso, muchas veces describieron a los ulmen como simples caciques, una palabra cómoda que ocultaba más de lo que explicaba. Sin embargo, dentro del mundo mapuche, la diferencia era clara. No todo lonco era ulmen, y no todo ulmen necesitaba blandir una lanza para ejercer poder. Su autoridad nacía de la tierra que controlaba, del ganado que poseía, de los vínculos familiares que había tejido a lo largo de los años y del prestigio acumulado por su linaje. Era un poder lento, construido con el tiempo, sostenido por la memoria colectiva y reforzado por la reciprocidad. En tiempos de paz, el ulmen era quien resolvía disputas, quien mediaba entre familias, quien organizaba intercambios y acuerdos. Su palabra tenía peso porque estaba respaldada por bienes reales y por una red de apoyos que no dependía del miedo, sino del respeto. En tiempos de guerra, ese mismo poder adquiría una dimensión decisiva. Cuando se acercaba el conflicto, no bastaba con el impulso de un guerrero decidido. Era necesario alimentar a quienes combatirían, proveer caballos, asegurar refugios, sostener a las familias que quedarían atrás. Todo eso requería recursos. Y los recursos estaban en manos de los ulmen. Las fuentes coloniales lo dejan entrever, aunque muchas veces sin comprender del todo lo que estaban observando. En los grandes parlamentos entre mapuche y autoridades hispanas, los nombres que se repiten no son siempre los de los guerreros más temidos, sino los de aquellos hombres cuya presencia garantizaba que los acuerdos tendrían validez. Eran ellos quienes podían comprometer a comunidades enteras, quienes tenían la autoridad para aceptar o rechazar tratados, quienes decidían si la guerra continuaba o se detenía. Por eso, cuando los españoles intentaron quebrar la resistencia mapuche atacando solo el campo de batalla, fracasaron una y otra vez. Podían ganar enfrentamientos, destruir aldeas o capturar guerreros, pero el sistema que sostenía la guerra permanecía intacto. Mientras existieran ulmen con tierras, ganado y prestigio, la capacidad de recomponer fuerzas no desaparecía. La historia tradicional, centrada en héroes y combates, pasó por alto este detalle fundamental. Prefirió narrar gestas individuales antes que explicar estructuras de poder. Así, el ulmen quedó relegado a una nota al margen, mencionado de paso, sin ocupar el lugar central que realmente tuvo en la organización política mapuche. Comprender a los ulmen no significa idealizarlos ni convertirlos en figuras míticas. Eran hombres reales, con virtudes y defectos, con ambiciones, alianzas y rivalidades. Algunos buscaron la guerra,
Otros prefirieron la negociación. Algunos fortalecieron la resistencia. Otros intentaron acomodarse a los nuevos tiempos. Pero todos compartían algo esencial. Sin ellos, la historia del conflicto en el sur del Reino de Chile no puede entenderse. Aquí comienza entonces un relato distinto. No el de la lanza levantada en el fragor del combate, sino el del poder que operaba en silencio, decidiendo cuándo luchar, cuándo pactar y cuándo esperar. El poder de los Ulmen, los hombres principales, aquellos que moldearon el curso de la guerra sin necesidad de empuñar siempre un arma. Para comprender por qué la palabra del Ulmen era escuchada incluso en tiempos de guerra, es necesario dejar atrás las ideas europeas de poder inmediato y observar con atención aquello que sostenía su autoridad. No se trataba de un mando impuesto por la fuerza, ni de un título heredado de manera automática. El poder del Ulmen se construía a partir de la riqueza, pero no entendida como acumulación individual, sino como capacidad de redistribuir y sostener a otros. En el mundo mapuche precolonial y colonial temprano, la riqueza se medía en tierra, ganado, control de rutas y vínculos familiares. El Ulmen era, por lo general, dueño de amplias extensiones de territorio productivo. Estas tierras no eran posesiones abstractas, sino espacios vivos, campos de pastoreo, zonas de cultivo, pasos estratégicos entre ríos y cordilleras. Quien controlaba estos lugares, controlaba el sustento de muchas familias. El ganado, especialmente después de la introducción del caballo y del vacuno, se convirtió en un símbolo visible de prestigio. Las crónicas del siglo XVII mencionan repetidamente a ciertos Ulmen por la magnitud de sus rebaños. No era una riqueza oculta. Se exhibía en los parlamentos, en las ceremonias, en los intercambios. Tener mucho ganado significaba poder alimentar guerreros, ofrecer compensaciones, sellar alianzas y sostener conflictos prolongados. Este punto fue malinterpretado por muchos observadores europeos. Creyeron que el prestigio del Ulmen era una simple imitación de la nobleza española o una forma rudimentaria de aristocracia. En realidad, funcionaba bajo reglas distintas. La riqueza no otorgaba poder si no se compartía. Un Ulmen que acumulaba sin dar, que no apoyaba a su gente en tiempos difíciles, perdía autoridad con rapidez. El prestigio se renovaba constantemente mediante el acto de dar. Así, el Ulmen se convertía en un eje social. A su alrededor gravitaban familias extensas, aliados políticos y líderes locales. Su casa, su ruca, era un lugar de reunión, de deliberación y de decisión. Allí se discutían conflictos internos, se evaluaban amenazas externas y se trazaban estrategias que podían afectar a regiones enteras. En tiempos de tensión con los españoles, esta red se volvía aún más relevante. Cuando se convocaba a la guerra, no todos los hombres acudían por simple impulso. La decisión debía ser validada por quienes tenían la capacidad de sostenerla en el tiempo. El Ulmen no solo autorizaba la participación de su gente, sino que garantizaba su supervivencia mientras durara el conflicto. Las fuentes coloniales muestran, aunque a veces sin comprenderlo del todo, que los españoles sabían perfectamente a quién debían dirigirse cuando buscaban imponer condiciones o alcanzar acuerdos. En los parlamentos, los nombres de ciertos Ulmen aparecen con regularidad. No eran necesariamente los más feroces en combate, pero sí los más influyentes. Su presencia otorgaba legitimidad a cualquier pacto. Por esta razón, atacar directamente a los Ulmen se convirtió en una estrategia recurrente. Capturarlos, asesinarlos o forzarlos al exilio no era un acto casual. Los gobernadores comprendieron, con el paso de los años, que desarticular estas figuras podía debilitar la resistencia sin necesidad de grandes enfrentamientos. Sin embargo, esta estrategia rara vez funcionó de manera definitiva. El sistema no dependía de un solo individuo, sino de una estructura social capaz de regenerarse. Cuando un Ulmen caía, otro ocupaba su lugar. A veces un hijo, a veces un pariente cercano, en ocasiones alguien que había acumulado suficiente prestigio para ser reconocido. El poder no se extinguía, se redistribuía. Esa flexibilidad fue una de las grandes fortalezas del mundo mapuche
frente a los intentos de dominación. Así, mientras los relatos europeos insistían en buscar reyes o señores supremos, el poder real seguía operando bajo lógicas distintas. Los Ulmen no gobernaban desde un trono ni dictaban órdenes absolutas. Gobernaban desde la red de relaciones que habían tejido, desde la confianza acumulada y desde la capacidad de sostener a su gente en los momentos más duros. Entender este fundamento económico y social es clave para comprender por qué la resistencia mapuche no fue un fenómeno espontáneo ni desorganizado. Detrás de cada levantamiento, de cada decisión de continuar la guerra o aceptar un parlamento, había hombres cuya autoridad no se veía en el campo de batalla, pero sin los cuales la batalla jamás habría sido posible. Cuando la guerra se volvía inevitable y los campos del sur comenzaban a agitarse, el Ulmen no siempre tomaba la lanza ni encabezaba la carga. Su función era otra, más silenciosa y muchas veces más decisiva. Mientras el Toqui era elevado para conducir el combate, el Ulmen permanecía como sostén político, económico y espiritual del conflicto. La guerra mapuche no era una acción improvisada. Antes de que los guerreros se reunieran, antes de que los caballos fueran ensillados y las armas preparadas, existía un largo proceso de deliberación. En ese proceso, la voz del Ulmen tenía un peso fundamental. Él evaluaba no solo la ofensa recibida o la amenaza extranjera, sino la capacidad real de resistir, la cantidad de hombres disponibles, las reservas de alimento, los refugios posibles y el estado de las alianzas. Las decisiones de guerra no se tomaban a la ligera. Un conflicto prolongado podía arruinar cosechas, dispersar familias y debilitar territorios enteros. Por eso, el Ulmen debía medir el costo antes de permitir que su gente se comprometiera. Su responsabilidad no era la gloria, sino la supervivencia colectiva. Durante el desarrollo del conflicto, su rol se volvía aún más visible para quienes sabían observar. Mientras los guerreros combatían, el Ulmen organizaba el abastecimiento, controlaba el movimiento del ganado, aseguraba la redistribución de alimentos y garantizaba que los combatientes tuvieran refugio cuando regresaban heridos o exhaustos. Sin esta estructura, la guerra se habría desmoronado rápidamente. Las crónicas españolas mencionan con frecuencia la dificultad de enfrentar a un enemigo que parecía inagotable. Tropas que reaparecían tras una derrota. Comunidades que seguían sosteniendo el conflicto durante años. Lo que muchos no comprendieron es que esa resistencia no provenía solo del valor individual, sino de una red sólida dirigida por líderes que no siempre empuñaban armas. El Ulmen también cumplía una función clave en la diplomacia de guerra. Era quien decidía cuándo negociar, cuándo escuchar emisarios y cuándo rechazar cualquier intento de diálogo. En los parlamentos, su palabra podía inclinar la balanza hacia la tregua o hacia la continuación del conflicto. Los españoles aprendieron, con el tiempo, que convencer a un Toqui sin el respaldo de los Ulmen era inútil. Este poder no era autoritario. El Ulmen no imponía decisiones por la fuerza. Su autoridad se sostenía en el consenso y en el respeto acumulado. Si sus decisiones dejaban de beneficiar a la comunidad, su influencia se debilitaba. Esta limitación, lejos de ser una debilidad, fortalecía el sistema, ya que impedía abusos y aseguraba que el liderazgo se mantuviera alineado con las necesidades colectivas. En algunos casos, los Ulmen actuaron como freno frente al impulso guerrero. Cuando el costo era demasiado alto o las condiciones desfavorables, podían persuadir a sus aliados de esperar, de reorganizarse o de buscar otros caminos. En otras ocasiones, fueron ellos quienes impulsaron la guerra, al comprender que la inacción significaría la pérdida definitiva del territorio o la dignidad. La relación entre Toqui y Ulmen era compleja y profundamente complementaria. El Toqui encarnaba la acción inmediata, la respuesta armada, el liderazgo en el campo de batalla. El Ulmen, en cambio, representaba la continuidad, la memoria y la proyección a largo plazo. Uno sin el otro quedaba incompleto. Por eso, cuando los españoles lograban capturar o eliminar a un Toqui, la guerra no siempre terminaba. Pero cuando lograban dividir o neutralizar a los Ulmen,
el conflicto se volvía más frágil. No porque desapareciera la valentía, sino porque se erosionaba la estructura que la sostenía. Así, en la sombra de los grandes enfrentamientos, lejos del estruendo de las armas, los Ulmen mantenían viva la resistencia. No con discursos grandilocuentes ni gestos heroicos, sino con decisiones calculadas, alianzas firmes y una comprensión profunda de su mundo y de sus límites. La guerra mapuche no fue solo una sucesión de batallas. Fue una larga lucha de organización, resistencia y adaptación. Y en ese proceso, el Ulmen fue una figura central, invisible para muchos, pero imprescindible para que la resistencia no se extinguiera con el paso del tiempo. Cuando las guerras comenzaron a apagarse y los siglos avanzaron, muchos creyeron que el poder mapuche había sido finalmente quebrado. Las crónicas celebraron la victoria militar, los mapas cambiaron de nombre y las autoridades coloniales proclamaron dominio. Sin embargo, bajo esa apariencia de control, el tejido profundo de la sociedad mapuche seguía intacto, y en ese tejido, el Ulmen continuaba ocupando un lugar central. El Ulmen no dependía de un cargo otorgado ni de un título reconocido por el invasor. Su autoridad nacía de la comunidad y moría solo cuando la comunidad dejaba de reconocerla. Por eso, incluso en tiempos de ocupación y presión externa, muchos Ulmen siguieron actuando como referentes silenciosos, mediadores internos y guardianes del equilibrio social. Durante el periodo republicano chileno, cuando el discurso oficial comenzó a reemplazar la guerra abierta por la integración forzada, el rol del Ulmen no desapareció, cambió de forma. En lugar de negociar con capitanes o gobernadores coloniales, muchos debieron enfrentar funcionarios del Estado, jueces, misioneros y militares. La lógica seguía siendo la misma: proteger a su gente, preservar lo que fuera posible y evitar la destrucción total del tejido comunitario. Los documentos del siglo XIX muestran cómo ciertos líderes mapuche, reconocidos como caciques por la administración chilena, actuaban en realidad como Ulmen tradicionales. Administraban tierras comunales, representaban a sus lof en negociaciones y resistían, cuando podían, la fragmentación del territorio. Su poder ya no se expresaba en grandes parlamentos, sino en decisiones cotidianas, silenciosas y muchas veces invisibles para la historia oficial. La incomprensión de esta figura ha generado uno de los errores más persistentes en la interpretación del mundo mapuche: creer que su liderazgo era puramente militar o que dependía de la fuerza. En realidad, el poder del Ulmen se sostenía en la palabra, en la memoria y en la capacidad de articular voluntades. Era un poder profundamente político, aunque no encajara en los moldes occidentales. Este tipo de liderazgo explica por qué, incluso tras derrotas devastadoras, las comunidades mapuche lograron recomponerse. El Ulmen no solo pensaba en el presente inmediato, sino en las generaciones futuras. Cada decisión se tomaba considerando la continuidad del lof, la transmisión del conocimiento y la conservación del equilibrio con la tierra. A diferencia de los líderes impuestos, el Ulmen no podía separarse de su gente. Su destino estaba ligado al de la comunidad. Si el territorio sufría, él también sufría. Si el lof prosperaba, su prestigio aumentaba. Esta relación directa impedía el surgimiento de élites desconectadas de la realidad cotidiana. En la actualidad, aunque las formas tradicionales de liderazgo han cambiado y se han adaptado, el principio del Ulmen sigue vivo. Se manifiesta en dirigentes comunitarios, en autoridades tradicionales, en personas cuya voz tiene peso no por un cargo legal, sino por su trayectoria, su coherencia y su compromiso con el bienestar colectivo. Comprender el verdadero poder del Ulmen es comprender que la resistencia mapuche no fue solo una respuesta armada, sino una forma compleja de organización social. Fue la capacidad de sostener una identidad, una estructura y una visión del mundo frente a presiones constantes y prolongadas. La historia oficial ha tendido a exaltar las figuras visibles del conflicto, pero ha dejado en segundo plano a quienes hicieron posible la supervivencia a largo plazo. El Ulmen pertenece a esa categoría.
líderes, sin monumentos, sin estatuas, pero con una influencia profunda y duradera. Al desenmascarar su verdadero rol, no estamos idealizando el pasado ni construyendo mitos nuevos. Estamos devolviendo complejidad a una historia que durante siglos fue simplificada. El Ulmen no fue un caudillo ni un jefe autoritario. Fue, ante todo, un articulador del poder colectivo, un guardián del equilibrio y un estratega del tiempo largo. Y tal vez allí radique la mayor lección de su legado, que el poder más efectivo no siempre se impone con la fuerza, sino que se construye con confianza, responsabilidad y visión. Un poder que no necesita mostrarse para existir, pero que, cuando falta, deja un vacío imposible de ocultar. Ese fue el verdadero poder de los Ulmen mapuche. No el que se grita en el campo de batalla, sino el que sostiene a un pueblo incluso cuando la historia intenta borrarlo.